Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 6 de adentro hacia afuera. Esta lección tiene un poco de controversia. Bueno, en sí hay muchas partes en la escritura que lleva a controversia porque muchas de las veces nosotros no entendemos lo que Jesús quiso decir. Y a algunos de nosotros se nos hace un poco complicado. Pero ¿cómo es que nosotros podemos entender las escrituras? Solamente cuando vayamos a Él y le pidamos sabiduría. Ah, Y en esta lección vamos a encontrar que hay algunos textos que muchas de las veces se pueden sacar de su contexto. Entonces, necesitamos pedirle sabiduría a Dios para que podamos comprender lo que Él quiso decir y nos quiere decir a nosotros en este momento. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y nos ha bendecido. Gracias por la vida, gracias por la oportunidad que nos da de vivir. Sabemos que muchos no despertaron hoy, pero nosotros con la bendición suya estamos vivos. Al estudiar nuestra lección le pedimos sabiduría y que podamos entender y comprender y aceptar el mensaje que usted tiene para nosotros. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar en esta semana se encuentra en el libro de Marcos 7:15. Nada exterior puede entrar en él y contaminarlo. Más bien, lo que sale del hombre es lo que contamina. ¿Qué es lo que vamos a estudiar esta semana? Vamos a estudiar Marcos 7. Registra la curación realizada por Jesús y así revela la importante verdad de que independientemente cuán impresionantes puedan ser los milagros, a menudo no alcanzan para que los corazones se abran a la verdad. Después de todo esto, bien hicieron los milagros los líderes religiosos que estaban empeñados en rechazar a Jesús. ¿Qué es? Entonces vamos a encontrar que sí, Jesús se va a encontrar con una mujer, la curación de su hija, de un sordo, también lo que ellos estaban entendiendo por lo que contamina al hombre, lo que sale, lo que entra. Ah. También en Marco 8 nuestro estudio se enfoca en el significado del pan como símbolo de la enseñanza y tradiciones. Y en estas historias contienen grandes lecciones acerca del significado y la práctica de la vida religiosa. En, en Marcos 7:1 al 13 vamos a leer: se juntaron los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de sus discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga el hombre o al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios.
todo aquello con que pudiera ayudarte, y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esto. Encontramos que se encuentra, o sea, ya está la fiesta, y entonces Jesús no llega a la fiesta y van a buscar a Jesús. Y Jesús anda predicando el evangelio. Entonces, cuando ellos miran que sus discípulos están comiendo con las manos sucias, dicen, pero esto no es correcto, porque al acercarse el día de las fiestas se tenían que purificar. Pero ¿quiénes eran los que se tenían que purificar? Eran los sacerdotes, porque lo podemos mirar allí en Éxodo 30, 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con base de bronce para lavar, y lo colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren al tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por generaciones. Entonces, Dios le había dicho a Moisés que construyera esa parte fundamental, ¿verdad? La fuente. Y en esa fuente de bronce había agua para que el sacerdote se tenía que quitar toda la ropa y lavarse, bañarse. Esto significaba que el sacerdote no podía entrar si había pecado en él. Si había un pecado en él, entonces él iba a morir. Por eso es que había ese proceso de lavarse antes de oficiar. Pero el problema que aquí ellos lo han agarrado, lo han tomado como una tradición, que todo el mundo tenía que lavarse antes. Y Jesús, es interesante de que él, cuando le menciona de Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Y nosotros podemos mirar Isaías capítulo 1. Cuando tengas tiempo tú puedes leerle. Dice, yo ya estoy cansado, estoy hastiado de ofrendas, de holocaustos, de lunas nuevas, de que tú digas que guardas el sábado, si tu corazón está lejos de mí. Entonces Jesús le está diciendo, ¿cómo es posible que tú vengas a decirme que estos están mal, cuando tú estás más mal que ellos? Por ejemplo, si tú andas trabajando en el campo y a veces no hay agua, ¿cómo te vas a lavar las manos? Pero Jesús no se estaba refiriendo a eso. Se estaba refiriendo al corazón. Se estaba refiriendo a lo que contamina al hombre. Se está refiriendo que hay muchas cosas que nosotros no estamos haciendo. Nosotros queremos adorar a Dios, pero a nuestra manera. Ese era el problema de estas personas, de los espías. Estos son espías porque nomás andan mirando qué cosa mala hacen. Y sabes que hay muchas personas que van a la iglesia para criticar nada más, no van a buscar a Jesús. No van a escuchar el mensaje, solo van a criticar, a ver qué pueden hablar de las personas. Eso es lo que ellos andan haciendo. Andan buscando una manera para acusarle porque ellos le quieren matar. Entonces Jesús dice, hay un problema en ustedes. Puede ser que este sea un problema, pero el problema que ustedes tienen es más grande. Porque su tradición los ha hecho que ustedes se olviden de los mandamientos. Al no querer amar a Dios, al no querer guardar el sábado como es, al hacer cosas que no tienen que hacer en sábado, ustedes se están olvidando de los primeros 4 mandamientos. Entonces, eso sí es un verdadero problema. ¿Cómo podían ellos seguir hablando de Jesús si no había una forma como acusarle? Porque Jesús no estaba haciendo nada malo. También, cuando él le dice, hay cosas importantes como honrar a tu padre y a tu madre, también es un mandamiento, el 5.º mandamiento. Pero tú estás diciendo que
que todo lo que tú tienes para ayudar a tus padres, tú lo vas a donar a la iglesia, a donar para algo de la iglesia cuando tus padres están muriendo de hambre. También ese es un problema muy grande. Muchos de nosotros cometemos el error que cuando nuestros padres nos piden ayuda, nosotros decimos, no hay, no hay. Cuando se enferman decimos, no puedo ayudarte, yo quisiera ayudar, pero no puedo. Pero ¿qué pasa cuando mueren? Entonces lloramos, sufrimos. Entonces queremos comprar una caja muy cara, entonces queremos hacerle un sepulcro muy caro. Pero ya, ¿de qué sirve? Cuando están vivos hay que darle todo lo que se pueda. A veces nosotros no sabemos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido. Nosotros pasamos por ese problema. Yo sé que cada uno de nosotros pasa por esos problemas, por esa situación. La muerte y la enfermedad llegan en cualquier momento. Sinceramente, cuando mi madre estaba enferma, yo quería hacer tantas cosas, pero estamos lejos, no podíamos. Y mis hermanos estaban batallando, estaban luchando. Queríamos que esos momentos difíciles fueran más agradables. Desafortunadamente, la enfermedad causa tanto dolor, tristeza y aún más la muerte. Y muchas de las veces nosotros olvidamos este mandamiento que es tan importante, de honrar a nuestros padres. Sí, puede ser que tus padres se equivocaron. Como seres humanos nos equivocamos. Hacemos cosas que no tenemos que hacer. Hablamos cosas que no teníamos que haber hablado. Vivimos cosas que no teníamos que haber vivido. Pero gracias a Dios que Él te da una oportunidad. Y Jesús quiere que estos hombres entiendan el mensaje de que ellos ahora estar en su presencia tienen una oportunidad de ser transformados. Al igual que tú y yo tenemos una oportunidad de ser transformados. Mas sin embargo, muchas de las veces nosotros no queremos escuchar. En Marcos 1:44 dice y dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. En Marcos 7:10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Y el 11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. En Marcos 10:3-8, él respondiendo le dijo, ¿os mandó Moisés? ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió carta de divorcio y de repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los crió Dios. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. En Marcos 12:26, pero respecto a los muertos resucita. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y en Marcos 12:29-31, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. ¿Qué dijo Moisés? Entonces, estas personas pensaban, creían que hacían todo lo que Moisés había mandado. Pero Moisés no les había dicho de que cuando ellos anduvieran en la calle, al llegar a casa tenían que lavarse las manos. Porque ellos decían, yo necesito purificarme. Quizás toqué algo inmundo. Quizás este vaso es inmundo. Quizás este plato es inmundo. Quizás esta cama es inmunda. Todo era inmundo. Cuidado. Cuidado con lo que nosotros decimos o pensamos. Porque muchas de las veces podemos decir o pensar cosas o hacer cosas que Dios no ha dicho. El celo por lo que aparentaban los sacerdotes y rabinos era un simulacro que cubría su deseo de ensalzamiento propio. Y hoy lo podemos mirar. El pueblo era engañado por ellos
llevaba pesadas cargas que Dios no le había impuesto. Aún los discípulos de Cristo no estaban completamente libres del yugo de los prejuicios heredados a la autoridad rabínica. Ahora, revelando el verdadero espíritu de los rabinos, Jesús trató de libertar de la servidumbre de la tradición a todos los que deseaban realmente servir a Dios. Entonces piensa por un momento, ¿lo que tú estás haciendo está bien? No a tu parecer, sino está bien a los ojos de Dios. Los discípulos también estaban en el mismo error, ¿verdad? Pero gracias que andaba Jesús y ellos podían entender porque tenían al maestro para que les pudiese enseñar. Ahora, ¿a quién nosotros podemos acudir? A Dios. Miramos ahí en Marcos 7, 14 al 19. Y llamando así a toda la multitud, le dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él le dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis de todo lo de afuera entra en el hombre? No le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. También aquí hay controversia, porque entonces las personas dicen, nosotros podemos comer de todo, porque Dios ya lo limpió. Cuidado, existe un capítulo en el libro de Levítico, el capítulo número 11. Por eso leímos lo que Moisés decía. Y yo no puedo decir que Moisés dijo una cosa y ahora ya no lo quiero aceptar, ¿verdad? Unas cosas sí y unas cosas no. Entonces, no quiere decir que yo voy a aceptar el evangelio a mi manera. Porque entonces, todos los animales son limpios, yo puedo comer. Jesús no se está refiriendo a eso tampoco. No se refiere. Porque Dios ya había dicho que había animales inmundos que no se podían tocar, no se podían comer. Entonces, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Cuando Él dice, honra a tu padre y a tu madre allá en Génesis, en Éxodo, Levítico, Números, a Deuteronomio, también lo dice en Apocalipsis porque no cambia. Él es el mismo. También lo que podemos mirar aquí es algo importante que lo podemos mirar que te hago una pregunta. ¿Está Jesús poniendo a un lado esas distinciones? ¿Están los adventistas del séptimo día equivocados al enseñar que los miembros de la iglesia que comen carne deberían consumir solo la de los animales limpios en esta lista? Para empezar, sería extraño que Jesús descartara súbitamente Marcos 7, 14 al 19, cuando le dijo que todos los animales son limpios y lo que contamina es lo que entra. Pero ¿a qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Vamos a mirar. Para empezar, dado que acababa de defender a Moisés contra las tradiciones, Marcos 7, 16 al 13. En segundo lugar, la tradición de los fariseos estaba promoviendo no se fundamentaba, a diferencia de las leyes alimentarias, en la enseñanza del Antiguo Testamento. Y por punto número 3, cuando Jesús declara puros todos los alimentos en Marcos 7, 19, no quiere decir que las leyes alimentarias estaban abolidas, sino que no era válida la tradición acerca del toque ritual o ceremonialmente contaminante que sostenían los fariseos. Según ella, por ejemplo, un judío quedaba contaminado por entrar en contacto con los gentiles o paganos, o aún con el alimento que ellos habían tocado. Ellos se habían puesto un montón, un sinfín de leyes. ¿Qué era lo que podía contaminar? ¿Qué era lo que ellos no podían tocar? Entonces nos quedamos pensando que aquí hay otro punto importante que tenemos que analizar. En Marcos 7, 20 al 23, pero decía,
de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Para analizar, ¿qué estaban haciendo estos hombres que estaban acusando a los discípulos y a Jesús? Estaban buscando una forma como condenar a Jesús, porque lo querían matar. Entonces, la pregunta es, ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué te sirve a ti que vayas a la iglesia si tú estás pensando cómo causarle daño a tu vecino? Tú estás pensando cómo quitarle la vida a tu vecino. Tú estás pensando cómo quitarle la mujer a tu vecino. Tú estás pensando cómo robarle lo que tiene tu vecino. Tú estás pensando cómo hacerle chismes a tu vecino. Entonces, no sirve de nada ir a la iglesia. No sirve de nada vivir de apariencia. No puedo decir que yo soy un cristiano porque ando una camisa y ando una corbata y voy a la iglesia. No sirve de nada que yo diga que soy cristiano si lo que está aquí en este ingrato corazón me está causando daño a mí y a segundas y terceras personas. Entonces Jesús va más allá de lo que ellos quieren ver. Entonces Jesús le dice, lo que contamina al hombre, mira, vamos a ser claro, tú comes tu pan, entra a tu vientre, pero eso no contamina tu corazón, porque entra y sale. Pero ahora lo que llega a tu corazón es un problema. Entonces, aquí se está refiriendo Jesús a los siguientes 6 mandamientos. Porque entonces de mi corazón salen malos pensamientos. Entonces de mi corazón salen cosas que no tienen que salir. Si ellos están pensando matar, si ellos están odiando, porque no podían mirar a otras personas que no eran judíos porque eran inmundos. Ellos no servían para nada. Ellos merecían la muerte. Todo lo que ellos decían era lo que se tenía que hacer. Y entonces estaban poniendo cargas difíciles de llevar. Y Jesús no vino a eso. Jesús vino a que la carga fuera más liviana. Por eso Él dice en Mateo 11, 29 y 30, tú lo puedes leer. Venid a mí todos los que estás cargados y trabajados. ¿Qué quiere decir? Que Él quiere llevar tu carga. Mas sin embargo, su corazón no está dispuesto. Y ahora la pregunta más difícil que podríamos encontrar aquí. ¿Qué más podría hacer Jesús? Los sacerdotes y los gobernantes, los escribas y los fariseos destruyeron los pastos vivos y profanaron las fuentes del agua de la vida. Con sus falsos preceptos confundieron el entendimiento y empañaron lo que era claro. Falsificaron a Dios con su dureza de corazón, con su impureza, orgullo y egoísmo. Yo te pregunto a ti, ¿no es lo mismo que está sucediendo hoy? ¿No es lo mismo? Cuando tú le quieres hablar del evangelio a una persona, dice, no, yo tengo la verdad. Puede ser que sí, puede ser que no, pero hay que ir a la Biblia, hay que escuchar. Y puede ser, yo no sé, solo Dios sabe. Cuando tú quieres conocer, por eso Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Pero a muchos no nos gusta conocer la verdad, no queremos conocer la verdad porque queremos vivir con la tradición, con las doctrinas falsas. Pero, ¿qué puede hacer? Si tú no quieres cambiar, Dios no te va a obligar. Y ahí en
Marcos 7, 24, 30. Levantándose de ahí, fue a la región de Tiro de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego de que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por estas palabras, ve, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Esto es una historia muy, muy hermosa, porque esta mujer no tenía, para los judíos, ni tan siquiera el 0,0001% de posibilidades de ser sanada, de ser parte del pueblo de Dios. No tenían nada. Cuando ella clama: Señor, ¿puedes hacer un milagro en la vida de mi hija? Ella no solo va y le clama, se arrodilla ante Dios y le dice: mi hija está atormentada, está sufriendo, yo no puedo ver sufrir a mi hija. Y Jesús, como que no quiere escuchar, le dice: yo creo que aún no es el tiempo. Sí, y Jesús tenía razón porque no era el tiempo. Las profecías aún iban en curso, pero no se habían cumplido. Tenía que morir Jesús, y después de la muerte de Jesús, el evangelio iba a ser predicado por todo el mundo. Pero en ese momento es para los judíos. Por eso él dice: no puede ser posible que le demos el pan a otra persona y se lo quitemos a él. Pero Jesús le dice: ¿cómo es que yo le voy a dar el pan a los perros, si primero hay que alimentar a los hijos? Pero ella dice, y me sorprende porque dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa. ¿A qué se refiere? Quizás tú tengas una mascota. Yo me doy cuenta aquí que las mascotas, yo si acaso cuando estoy muy enfermo voy al doctor, que ya no puedo más, voy al doctor. Pero fíjate que las mascotas tienen que ir al doctor. Y a veces a mí me sorprende, porque tienen un cuidado. Nos ha tocado de que ir a trabajar a casas de personas de dinero que hasta tienen un cuarto exclusivo para su gato, un cuarto exclusivo para su perro, aire acondicionado, comida y todo. Y el alimento, por supuesto que es bueno. Entonces, estos animales, estas mascotas, se alimentan bien, ¿verdad? Entonces, la mujer dice: sí, pero cuando estos perrillos se alimentan de las migajas, quiere decir, ella está pidiendo: Señor, yo me conformo con un pedacito. Ahora, yo te pregunto, si esta mujer sabía del poder de Dios, que con tan solo una migaja, con un poquito de poder, Dios podía transformar la vida de su hija. Ahora te imaginas con todo el pan, con todo el poder de Dios. ¿Qué te dice eso? Dios es grande, es poderoso. Y aquí le estaba dando una lección a sus discípulos, a decir que nadie es inmundo para Dios. Para Dios no hay exclusividad de personas, de razas, de clases sociales. Para Dios tú eres muy valioso. Él te ama. No importa dónde hayas nacido, a Él no le interesa lo que tú hiciste ayer. Él quiere restaurar tu vida. Y cuando esta mujer llega a su casa, su hija es una nueva persona. Eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Quiere que tú y yo seamos nuevas personas. ¿Sabes? Por su trato con ella, Jesús había demostrado que Israel la había considerado como
paria, ya no extranjera, sino que era una hija de la familia de Dios. Y como hija, es su privilegio participar de los dones de su Padre. Ahora, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto es virtualmente aseverar que no era justo conceder a los extranjeros y enemigos de Israel las bendiciones traídas a su pueblo favorecido por Dios. Pero si el pueblo no quería. En este caso, Cristo se encuentra con un miembro de una raza infortunada y despreciada que no había sido favorecida por la luz de la palabra de Dios. Y sin embargo, esa persona se entrega enseguida a la divina influencia de Cristo y tiene fe implícita en su capacidad de concederle el favor perdido. Ruega que se le den las migajas que caen debajo de la mesa del Maestro. Si tan solo nosotros tuviéramos fe como esta persona, sinceramente otra cosa sucediera. En Marcos 7, 31 al 37, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron a un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusieran las manos encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos los oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y le mandó que no dijese a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más se divulgaba. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Por qué suspiró Jesús? ¿Qué haces tú? ¿Cuál es el ademán que haces cuando nadie cree en ti? Jesús suspira al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer a su Redentor. ¿Te acuerdas de los endemoniados? Sí. Jesús iba a tomar un camino diferente, pero ahora no regresó por donde había ido, regresó por otro camino y pasó a Decápolis, donde estaban los endemoniados, donde se fueron los cerdos al mar, donde la gente le dijo, vete, no queremos nada contigo. Y Jesús suspira. Cómo este hombre tenía la necesidad de escuchar, cómo este hombre sentía la necesidad de hablar. Y cuando Jesús le dice calla, él no podía quedarse callado. Claro, Jesús le dijo que callara porque iba a tener más enemigos. Lo querían matar. Pero Jesús suspiró porque cuánta incredulidad había en ese pueblo, cuánta incredulidad había en sus enemigos. Y hoy nos sucede lo mismo. Cuánta incredulidad hay en el mundo. Y Jesús vuelve a suspirar. A veces nosotros leemos y Jesús lloró y no sabemos ni por qué Jesús lloró. Pues Jesús lloró porque habían tantas personas que mirando todos los milagros que él hacía, todas las vidas que había restaurado, y no creía la gente. Jesús restauró milagrosamente la audición del hombre e hizo que fuera capaz de hablar con claridad. Su suspiro ilustra los límites que Dios ha impuesto a sí mismo en relación con la libertad de elección a la humanidad. Él no forzará a la voluntad. Todos nosotros somos libres. Dios nos crió con esa libertad de elegir servirle o no servirle, amarle o no amarle, seguirle o no seguirle. Él no va a forzar a nadie que entre. Cuando Él te llama, te da la oportunidad de que tú escuches su voz y que tú abras tu corazón y digas, Señor, yo estoy dispuesto a dejarlo todo. Él no te va a forzar a hacer algo, porque entonces no se podría llamar libertad, porque entonces nosotros le seguiríamos, pero no por amor. Y ahora pasamos a Marcos 8, 11 al 13. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiendo señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto digo que no dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Ahora, estas personas dicen, ¿por qué no me das una señal que tú eres Dios?
Y él vuelve a gemir y dice, ¿qué tengo que hacer yo para que estas personas crean? Yo te pregunto a ti, sí, a ti, ¿cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida? Si hoy estás vivo es por una razón, ya es un milagro eso. Muchos están muertos, no amanecieron, pero tú y yo estamos vivos, ya es un milagro. El pan no te falta, hay muchos que no comieron y que no van a comer hoy, pero tú vas a comer, ya es un milagro. Y aún así, tú no crees. Qué difícil es, ¿no? Qué triste es. Desafortunadamente. Ese es el ser humano, esos somos nosotros. En Marcos 8, 14 al 21 dice, había olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿por qué no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutéis? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Teniendo oídos y no oís. ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Muchas personas, muchos como nosotros decimos, yo no puedo seguir a Dios, pero porque seguir a Dios es un sacrificio. Yo puedo perder mi trabajo. Tú puedes ver que Dios nunca falla y nunca te fallará. Aquí 2 ejemplos muy claros. El pan no te va a faltar. Y Él les muestra, Él les dice, cuando multiplicamos, cuando se alimentaron los 5,000, ¿cuántos sobraron? Y hubo pan para que llevaran. Cuando se alimentaron los 4,000, ¿cuántos sobraron? 7 cestas. Hubo pan para llevar. Ahora, tú no puedes creer que Dios es poderoso, que Él puede multiplicar. Aún tú no puedes creer que Él puede restaurar tu vida. Sí, Jesús puede restaurar tu vida. Jesús puede transformar tu vida. Solamente que ese yo tiene que morir. Ese yo tiene que salir de ahí. Ese yo que no te deja ver lo que Él quiere mostrarte. Él lo puede hacer. Los que deseaban obtener una señal de Jesús habían endurecido de tal manera su corazón en la incredulidad que no discernían en el carácter de la semejanza de Dios. No querían ver que su misión cumplía las Escrituras. Ninguna señal que se pudiese dar en el cielo o en la tierra los haría de beneficiar. ¿Te acuerdas de la historia de Faraón? Ahí en Éxodo, puedes leerlo. Moisés hizo tantos milagros. Y él decía, ven, ora por mí para que esto salga, la plaga de los piojos, las ranas. O las ranas, para mí es un poco curioso. Porque cuando él dice, cuando están las ranas y llama que ore, y Moisés le dije, ¿cuándo quieres que se vayan las ranas? ¿Hoy? No, mañana. ¿Te imaginas? Este hombre miró cuántos milagros Dios había hecho en su vida. Pero Dios no lo pudo obligar a que él lo amara, porque su corazón estaba tan duro. Ahora yo te pregunto, ¿qué tan duro está tu corazón? ¿Qué tan sensible está tu corazón? ¿Será que tu oído es tan atento a escuchar la voz de Dios? ¿Será que tus ojos están atentos para ver los milagros que Dios ha hecho en tu vida? ¿O se te ha olvidado lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Sabes? Dios se ha manifestado de una y otra manera para que tú puedas entender qué tan grande es el amor que tiene por ti. Jesús lo dejó todo ahí en el cielo y le estaba diciendo, mira, las profecías se están cumpliendo. Lo que decía Isaías, aquí está. Lo que decía Jeremías, lo que decía Miqueas, lo que dicen los salmos, lo que decía Moisés, aquí se está cumpliendo. Esta es la realidad. Pero ellos no quisieron creer. Y ahora te toca a ti, creer o no creer. ¿Cuál será tu decisión?
Yo de todo corazón te invito a que vayas a la Biblia, leas, escudriñes y pídele a Dios que te dé sabiduría para que puedas encontrar la verdad y vivir en la verdad. Que Dios te bendiga. Oramos. Señor, gracias por esta lección, gracias por su amor y su misericordia. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra y que su Espíritu Santo nos lleve a conocer la verdad y vivir en la verdad. Solamente usted puede transformar nuestra vida, nuestro carácter, Señor. Se lo suplicamos. Bendiga nuestro hogar, nuestra familia. Bendiga a aquellas personas que predican su evangelio y aquellos que están atentos para escuchar el mensaje, Señor. Gracias por escucharnos. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.